Bienvenidos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Hoy hablaremos de política y derecho constitucional para extraterrestres. No es que tenga como invitado a ningún selenita ni marciano, aunque cuando los boyacenses nos encontramos fuera del departamento siempre saludamos ¿qué hubo por la tierrita? Y de ahí que nos digan los extraterrestres. El invitado es antioqueño, David Alberto Rol Vélez, abogado por la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín en 1988, especializado en Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, con una tesis de grado titulada Inestabilidad y continuismo en la dinámica del cambio político en Colombia, que defendió en el año 1993. Podríamos decir que poco o mucho han cambiado las cosas en el país desde que se defendió esa tesis doctoral. Esta tesis además fue laureada por unanimidad por el Tribunal Doctoral. El doctor Rol es profesor titular con derecho a cargo vitalicio en la Universidad Nacional de Colombia. Ha sido profesor de nuestra maestría de la Universidad La Gran Colombia en Armenia y ha sido también docente en las universidades del Rosario, La Sabana, Los Andes, Javeriana, Bolivariana, de Salamanca y Complutense de Madrid, entre muchas otras. Ha recibido varias becas de honor, becas de estudio, reconocimientos como mejor estudiante de sus promociones, tanto en el colegio como en el pregrado y en su doctorado. Becas de investigación y además en 1998 la mención de honor del Premio Nacional de Ensayo Académico Alberto Lleras Camargo del ICFES. Fue director del Instituto de Pensamiento Liberal. Ha participado en cientos de eventos científicos como ponente y conferencista, dirigiendo proyectos de investigación como consultor, al igual que tesis de maestría y de doctorado. Las líneas de investigación del doctor David Rol son élites políticas y parlamentarias en Colombia, imagen y autoimagen, las élites partidistas parlamentarias en Colombia, financiación de campañas electorales, caracterización de los partidos políticos mayoritarios en Colombia. Asimismo, el doctor David Rol Vélez es autor de varios libros como Democracias prepago, Rojo difuso, Azul pálido, los partidos tradicionales en Colombia entre el debilitamiento y la persistencia. Las élites parlamentarias en Colombia en el contexto de los países vecinos de la región andina. Migraciones internacionales, crisis mundial y nuevas realidades. Un siglo de antigüedad para entender 100 años de reformas políticas en Colombia. El viaje está en la sangre. La política al diván, las explicaciones sociológicas en Freud, Fromm y Marcuse. Inestabilidad y continuismo en la dinámica del cambio político en Colombia. Claves para la comprensión de la inmigración latinoamericana en España. Flujos migratorios contemporáneos. Humanizar la globalización. Antología de cuentos cortos. Partidos políticos y Congreso. Guerra Fría, cenizas calientes. Iberoamérica soy yo, relatos de migración y Crónicas de un indiano viajero, entre muchos otros textos que hacen parte del acervo bibliográfico del doctor David Rol Vélez. Como pueden apreciar, casi cada uno de los títulos nos da para un tema de tertulia en la pizarra, así que antes de irnos a las preguntas con el doctor David Rol Vélez, le damos la bienvenida a nuestro programa. Doctor David. Muchas gracias y es un honor ser entrevistado por usted. Me gustó mucho trabajar con usted y estoy a gusto de que podamos hablar de estos temas tan importantes para el país. Muchas gracias, David. Pues, doctor Vélez, este programa se llama La Pizarra porque recordamos algún profesor en el colegio, en la universidad que nos haya marcado. ¿Alguno de pronto allá en Medellín o en la Universidad Bolivariana o en la Universidad Complutense o en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales?
En todas ellas, en el colegio el padre José María Berrío, que fui una persona para quien escribí y publiqué por mi cuenta un libro en su honor, del Colegio Benedictino de Santa María. En la universidad el profesor Luis Fernando Álvarez, que me inspiró mucho y me volvió profesor prácticamente. Y en el doctorado el profesor Manuel Alcántara, de la Universidad ahora de Salamanca, en ese entonces de Complutense. Bueno, doctor Roll, una primera pregunta. Dicen que usted es tremendamente acelerado, pero usted mismo dice, pero no más que cualquier otro paisa. ¿Qué tan cierta es esa afirmación? Pues lo más importante es que sí soy acelerado, pero no soy peleón. De hecho, a mí me llaman la prosa cauta en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional en la que trabajo, lo cual es como un trofeo. Pero ¿sabe qué, Hernán? En este confinamiento yo descubrí es que más bien yo soy hiperactivo y que soy workalcohólico, porque en estos pocos meses yo dicté todas mis clases normalmente, fundé un canal de YouTube con 100 videos y hasta me presenté a un concurso de altas cortes. Entonces, ¿qué es lo que me ha salvado a mí? Otras adicciones que tengo. Eso es como una especie de toc-toc. Las otras adicciones son una compulsión a estar y hablar con mi esposa y con mis hijos. Tengo que leer y escribir a diario, es una obsesión o me enloquezco. Y además llevo 40 años dedicado a viajar todo lo que puedo. Entonces, lo que yo quiero decir es que unas cosas equilibran otras. Yo me levanto a las 4:30 de la mañana a leer y a escribir hasta las 8, cosa que se lo copié a Miguel Ángel Asturias, que trabajaba durante el resto del día. Yo le dedico 1 hora diaria o 2 al día a conversar con mi esposo y con mis hijos, sobre todo mi hijo que vive en casa. Y si no fuera por esas otras obsesiones, yo sería adicto al trabajo. Yo creo que en este encierro vi que si no era por esos viajes, profesor Olano, esos muchos viajes, yo nunca hubiera tenido vacaciones. Y además le hubiera quitado mucho tiempo a la familia porque viajo muchas veces con ellos. Y lo otro que me ha salvado, esto es muy importante, es que yo no me he ganado un concurso de esos importantes que he concursado, ni me he vuelto famoso con mis libros. Sí se leen, pero no soy famoso. Y yo hasta quisiera escribir un libro de superación en que uno convenza a la gente de que el fracaso en esos deseos narcisistas, de que casi todos tenemos, en el fondo puede ser la clave de la felicidad más que el éxito mismo. Yo sé que suena como un consuelo de tontos, pero yo pienso así a mis 56 años. Doctor David Roll, alguien criticaba también que a usted le gusta comer arepa antioqueña que no sabe a nada. ¿Le encuentra más sabor, por así decirlo, a la política colombiana? Mira, lo que pasa es que mi esposa brasileña no termina de entender qué gusto le sacamos a esa tela blanca que uno mira como un manjar en Medellín. Pero nadie entiende tampoco por qué yo me dediqué a estudiar la política colombiana y los partidos y qué sabor le encuentro, como usted me pregunta. La verdad es que como mi papá era gringo y entonces en el barrio donde vivíamos el único que comía, que no comía arepa era yo, comías cornflakes. Pero después de tantos años de vivir fuera de Colombia, a uno le da nostalgia. Además me acuerdo mucho de mi mamá que milagrosamente con mano de cirujano partía esa arepa en dos y la volvía a 2 arepas. Entonces como nostalgia. Y sobre la política colombiana, yo lo veo como un deber profesional y patriótico. Yo creo que alguien se tiene que ocupar de estudiar con seriedad y persistencia el país y estos temas, y yo quiero ser uno de ellos. De alguna forma, aunque me gusta, yo lo veo como un servicio militar prolongado y voluntario, pero estoy muy satisfecho con él. Ahora, no le puedo decir cuando me jubile si yo voy a cambiar otro de mis temas de estudio, que me gusta la literatura, la teología, la historia, los viajes, aunque soy un poco nulo en otras cosas como el rock and roll y el fútbol, pero tengo estas otras aficiones. Lo que sí le quiero decir, Hernán, es que en mi casa nunca se habla de política, y eso que mi hermana y mi hija también estudiaron política. Yo me quedo mudito en esos temas, ni siquiera en los chats colectivos, ni aunque me jalen de la lengua. Yo siempre digo, lean mis 20 libros y mis 100 artículos si quieren saber lo que pienso. Y más recientemente digo, no, más bien vean mi canal de YouTube, Política para Extraterrestres. Ahora sí, en estas entrevistas, sí ya toca coger el toro por los cuernos, así que adelante, profesor Olano, siga bombardeando. Muchas gracias, doctor Roll. Se educó con los benedictinos de Medellín y visitaba la ermita de la Santa Cruz en el Parque Arví, allá en Medellín. Pues usted ha aspirado recientemente a la Corte Constitucional. Ha habido una controversia reciente también con el presidente de la República por un trino en el cual invocaba a la Virgen de Chiquinquirá en esa festividad, buscando que se acabase la pandemia.
¿Cree usted, doctor David Roll, que siendo católico y siendo de pronto magistrado de una alta corporación, un fallo suyo podría ser criticado por las personas por ser católico, así no tenga el fallo contenido ideológico o ideologizante? Mire, doctor Olano, yo me considero católico. Tuve y tengo simpatías por el Partido Liberal. Apoyo en España al Partido Socialista Obrero Español y a los demócratas en Estados Unidos. Pero lo curioso es que mis amigos católicos me ven como agnóstico, porque se acuerdan de mis épocas de preguntón en bachillerato y de mi obsesión con esos temas religiosos. Los liberales más o menos se olvidaron de mí, aunque a veces me invitan a alguna cosita. Y mis colegas de izquierda en el departamento dicen que yo soy de derecha. Entonces, claro, si yo tengo estos 3 certificados tan extremos, yo creo que eso me hace un buen magistrado porque me vuelvo peligrosamente neutral. En cuanto a los temas en los que se junta religión y política de que usted habla, en mi canal yo hablo mucho de ese tema religión y política, yo no creo que hay contradicción. Lo que sí me parece, refiriéndose a la Virgen de Chiquinquirá, es que es antidemocrático profundamente atacar a las personas porque quieren practicar una religión. Y yo no quedo, y no queda claro cuando esta es la mayoritaria, como decía alguna periodista, numéricamente y de vieja data, no sé, la democracia se inventó justamente para eso, para que todo el mundo pudiera creer y no creer, pero eso significa respeto a los que creen, así como respeto a los que no creen. Yo no estaría en contra de que la gente exprese en un estado laico sus concepciones religiosas, mientras eso no afecte sus decisiones. Es un punto de vista que me puede costar un puesto en el futuro, pero ya uno a esta edad ya dice lo que piensa. Y ahora, en esos temas delicados, que son pocos, si yo decido algo en el futuro, en esos temas delicados que ya sabemos de qué estamos hablando, yo sería tan respetuoso con las creencias como demócrata como con las creencias religiosas, y seguramente me van a atacar de ambos lados. Entonces sí, yo soy una persona no polarizada, quizá por eso no voy a llegar a esas posiciones, pero trataré siempre de hacer puentes porque creo tanto en la democracia como en el derecho a ejercer las creencias religiosas y también las ideológicas. Yo le cuento que yo respeto mucho a la gente que tiene ideologías muy diferentes a las mías, aunque no sean antidemócratas, casi que les subo a la categoría de religión a esas ideologías, porque a veces se comportan como miembros de una iglesia y no los desprecio, sino que los respeto. Y eso es lo que yo le pediría a la gente, respeto por las creencias, tanto políticas, como dice Max Weber, como religiosas, y en este caso, referentes a los santos de la religión católica. Es importante ser enfático en eso, creo que debe haber respeto. Muchas gracias, doctor. Nos vamos a una pausa en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Regresamos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Nos pueden seguir en las redes sociales de la universidad y del canal Teleamiga Internacional que aparecen en la parte inferior de la pantalla. Nuestro invitado, el doctor David Alberto Roll Vélez, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor David, usted estudió Derecho Constitucional y Ciencia Política en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, allí en ese palacio que la reina María Luisa ordenó construirle a su favorito Manuel de Godoy, duque de Alcudia y príncipe de la paz y amante de ella, que incluso hasta tuvo un amante payanés, Manuel de Mayo y Rodríguez, que Godoy mandó matar para que no le disputara las querencias de esa reina. Este Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ahí en la Plaza de la Marina Española número 9, justamente al lado del Senado del Reino, pues enseña en sus clases con grandes teóricos del derecho constitucional y de la ciencia política que han pasado por allí, seguramente algunos con mejor cartel en las épocas en que usted y yo estudiamos allí, que enseñaban a Platón, quien decía que el gobierno debe asignarse al filósofo rey, al sabio, que es el único que tiene capacidad de gobernar. Viendo el panorama mundial, ¿Platón está equivocado? Bueno, primero que todo, usted me trae una nostalgia muy grande porque me da la dirección exacta del Centro de Estudios Constitucionales en el que yo estudié en el 88, imagínense usted.
hace cuántos años. Y además me da nostalgia porque yo vivía en la Plaza de España y allá al ladito, entonces, a pesar de que voy mucho, son los flash de eso y de saber que de pronto nos cruzamos por ahí, me emocionan mucho. Sobre el gobierno de los sabios, yo no concuerdo con Platón. Yo no creo en el gobierno de los sabios, ni en el gobierno de los eruditos, y menos en el gobierno de los nerdos, como me autodenomino yo, porque me han dicho así toda la vida. Y de hecho, si me presento a elecciones populares, algún día, por favor, les pido que no voten por mí. Para otros cargos sí, pero no para elecciones populares. En política yo creo que necesitamos gente buena, gente dedicada, gente que al mismo tiempo sean unos animales políticos capaces de defendernos de las alimañas que hay en ese mundo tan complicado. Ahora, después de elegidos, ahí sí, que nos llamen a nosotros, a los estudiosos, como me han llamado muchas veces, para que los ilustremos en esos temas que ellos no tuvieron tiempo de estudiar. Pero si quieren, yo creo que los intelectuales no tenemos derecho a exigir nada. Ya es mucha gracia, Hernán, que en la sociedad nos permita dedicarnos a estudiar como principal ocupación de vida, como se hacía en el Antiguo Testamento con los escribas. Y en ese sentido, yo lo dije recientemente en una intervención en el Congreso, si ustedes quieren me oyen, pero no están obligados a oírme, yo solamente doy conceptos técnicos. No creo en el gobierno de los sabios, creo en el gobierno de los animales políticos buenos. Bueno, y a propósito de ese tema, un político versátil, pintor, escritor, politólogo, con capacidad de análisis y prospectiva, aunque un poquito tomatragua ahí con su ginebra y su whiskycito, era Churchill. ¿Qué pensar de esos políticos que no son versátiles, no son artistas, no son escritores, pero sí están ebrios de poder y que se quedan con esta última característica? Pues mire, yo he leído mucho de Churchill y he visto pues casi todas las películas de él. Sobre Churchill yo creo que sin ese whisky, sin esos cigarros, él no hubiera podido hacer las maravillas que logró. Se equivocó en algunas cosas, bastantes, con Gandhi sobre todo, pero sin duda era un patriota de su país y de la humanidad, era un animal político auténtico y serio. Pero lo más interesante de Churchill es cómo digería los fracasos, cómo sentía dolor realmente, empatía por el dolor ajeno, y siempre daba la cara costara lo que costara. Es muy difícil hacer eso. Entonces, cuando hay un personaje así, pero bueno, salen cosas magníficas. Pero cuando un personaje tiene todas esas características de intelectuales y de manejo del poder, pero tiene malos sentimientos y no tiene empatía, y tiene odios, como los enemigos de Hitler, algunos enemigos de Churchill como Hitler los tuvieron. Entonces, claro, el resultado es terrible y necesitamos a gente como Churchill y como Roosevelt, pues, para defendernos. Aunque, como todos sabemos, el que ganó la Segunda Guerra fue Stalin, pero si no fuera por esos dos, pues tampoco se hubiera ganado. Bueno, David, usted siempre en los libros ha defendido los partidos políticos, pero también los ha calificado como esas películas duros de matar. De su libro Rojo difuso, azul pálido, podemos hablar hoy de, no sé, de un verde billar, de un amarillo pollito, de un café con leche, o de algún otro color destellante como el blanco de las propagandas de detergentes o de dentríficos. ¿Qué se nos viene en colores ahora en estas elecciones para el 2021-2022? Bueno, yo lo dije hace apenas 2 días en audiencia pública que me invitaron en el Congreso de la República, en la Comisión Constitucional, sobre el tema de la virtualidad. Yo decía, todo el mundo se queja de los partidos, pero esos nuevos colores son una maravilla que no habíamos soñado, sobre todo los que tenemos la edad que usted y yo tenemos, profesor Olano. Del Verde, Partido Verde, que también lo admiro, yo soy muy admirador de los partidos más que crítico, se dice que es verde por fuera y rojito por dentro, como burla. Pero yo me pregunto si ese café que resulta de la mezcla no es justamente un buen equilibrio mientras se mantenga. Y digo yo, qué ilusión que exista ese centro democrático tan seguro de sí mismo en sus convicciones, y qué maravilla ver a esos excombatientes de las FARC sentados en el Congreso. Entonces, definitivamente, yo digo, bienvenidos los colores. Yo sé que con eso me gano enemigos de lado y lado, pero yo estoy feliz con que los colores hayan aumentado. Por supuesto,
en todos mis libros, y especialmente en el último que se llama Reforma Política Ya, y en el Observatorio de Partidos que está disponible en mi canal David Roll, yo hablo mucho de la polarización y la fragmentación, que hay que resolverla. Y por eso insisto en ese libro que hay que hacer reformas políticas. Pero justamente el día de hoy salió publicado, entre ayer y hoy salió publicado, y está en mi canal también, en el periódico de la Universidad Nacional UN Periódico, que tengo una columna mensual, un análisis de las últimas propuestas, y yo no veo que esas propuestas vayan por buen camino, pero le explico muy técnicamente en ese artículo. Entonces, usted me pregunta, ¿sigo siendo optimista? Pues sí. Es que Hernán, uno no puede aspirar a haber cumplido todo lo deseado en la vida tan corta que nos toca. Yo lo que creo es que uno deja ahí los 2 o 3 granitos de arena, y los míos en ese caso de partido de gobernabilidad, uno no sabe si eso influyó o no, uno hizo cosas y puede que hayan influenciado o no, pero hay que dejarlos. Yo espero que hayan servido para algo, y si no, pues uno, ¿qué le va a hacer? Ahora, Papini, en su juicio universal, él no puso muchos politólogos. Sería interesante ver cómo nos tratarían en un balance de esos, hacer como un capítulo sobre ese tema a modo de propuesta literaria de los politólogos, pues en el juicio universal. Insisto, los profesores tenemos un privilegio, es poder estudiar. Tenemos un deber, y es contar lo que opinamos, pero no podemos obligar a los políticos a que nos escuchen. Ellos son los elegidos, ellos son los que tienen que decidir si consultan nuestras cuestiones técnicas, si les siguen o no les siguen. No es nuestra responsabilidad buscarlos, y tampoco es la responsabilidad de ellos escucharnos. David, hay un libro de crónicas de viaje, un indiano viajero, y bueno, ese empezó tal vez a publicarse previamente, creo que en El Espectador, tal vez, donde yo leí algunas de esas primeras crónicas, que incluso fue de lo que me motivó también a estudiar en el exterior, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, y ahí era como la llegada al contrario, ¿no? No de un Cristóbal Colón hacia América, sino de un paisa a España. Y pues esas crónicas son bastante interesantes, ¿no? Pues ahí aparece pues cómo cada cual con su estilógrafo Cross de Oro, si no estoy mal, decía el libro, pues firma ese diario de lo que va a ser su acontecer como estudiante europeo, en el cual vive uno sin 5 centavos, pero a la hora de pasear saca de donde no tiene. Es que no recuerdo muy bien cómo era el episodio que decías ahí en el libro, que aparece uno sacando una reserva que siempre tiene un colombiano para pasear. Entonces, contemos algo de ese libro, de un indiano viajero. Sí, el gallo tapado, lo decíamos. Mire, me emociona mucho que usted se haya inspirado en ese artículo, pero vea, le cuento cómo fue la historia de ese libro, Crónicas de un indiano viajero, que fue publicado por la Universidad de AFI en el año 2000. Los viajes para mí eran como un vicio oculto. Yo no sé si usted se acuerda que cuando éramos jóvenes, viajar era muy mal visto. Era visto casi como un delito, como un pecado. Entonces yo, con mucho pudor, yo mandaba carticas a mis amigos muy tímidas, en que contaba mis viajes, y ellos la leían en las filas de los juzgados, también con mucha precaución, pero yo nunca pensé que yo iba a escribir de viajes. Eso era como mi vida oculta. A mí me sonaba que decir pues uno de los viajes en esa época era como ese testimonio que hay en los cultos de arrepentidos, que uno confesaba cosas malas, entonces a mí ni se me ocurría. Pero yo cometí el error de que un día le mostré esas cartas a Juan Gustavo Cobo Borda, porque él era agregado cultural en Madrid. En esa época éramos muy pocos en Madrid, en los 90, y uno le recibía uno sin cita, él es muy querido, pero un día me llamaron, me dijeron que en El Tiempo, en las lecturas dominicales, había leído publicada algo por mí. Él ni me pidió permiso. Cuando un de provincia en viaje de estudios a la madre patria. ¿Cómo así? Todo el mundo empezó a hablarme, todo el mundo me enteró de que yo viajaba, yo lo tenía ocultico, yo estaba solamente estudiando un doctorado, y con mucho temor de que me acusaran de haber abandonado pues mi carrera de abogado y todo lo demás. Entonces, como ese suplemento de era tan famoso,
pues ya me tocó a mí ponerme a decir sí, soy y voy a escribir de viajes. Eso es lo que llaman, por ejemplo, en mi facultad, salud blues, que más o menos son cercanas a la subversión. Entonces uno a veces le dice a uno, pero tú que eres de tal cosa, ¿por qué? Y dice, profesor, no me descompartimente. Entonces el artículo ese me descompartimentó. Yo me quité el pudor y cogí ese artículo y escribí crónicas, todo un libro de crónicas. Lo presenté a FID, inmediatamente fue aceptado, fue publicado. ¿Y qué pasó? Que con los años, como usted sabe, los viajes se volvieron de moda. Ya dejó de ser un pecado eso que mi papá decía, lo llamaba largarse por ahí. Era una cosa como largarse por ahí, como una cosa feo. Se volvió una cosa muy bonita. Entonces yo fundé un canal que se llama así, Cómo viajar por 140 países desde casa, y lo hice como por mi confinamiento y empecé a escribir libros. Se me quitó como el miedo a contar historias, pero me emociona que usted las haya leído en su momento. De eso vamos a hablar ahorita después de la pausa, doctor David. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad, la Gran Colombia. Regresamos al tercer segmento de La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad, la Gran Colombia. Nuestro invitado, el doctor David Alberto Rol Vélez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia. Nos estaba hablando el doctor Vélez precisamente de otro canal de YouTube que tiene junto al de Derecho Constitucional y Política para Extraterrestres, del cual también seguiremos ahora hablando, que se llama Cómo viajar por 140 países desde casa. Él nos estaba reseñando precisamente que ha visitado esa cantidad de países, le faltan solo 55, 56 para completar el globo terráqueo. ¿Y qué encontramos en ese canal, David? Pues mire, realmente el canal, eran dos canales, el uno era de viajes y el otro era de jurisprudencia y ciencia política, y después decidí fusionarlos, y es Derecho Constitucional y Ciencia Política para Extraterrestres, y cómo viajar por el mundo los fines de semana por 140 países, como para mostrar todas mis caras en una misma carta, ¿no? Entonces ambos están, pero los mando en diferentes momentos. Lo que yo pretendo decir con esa doble cara en ese canal es que uno tiene que saber nadar y guardar la ropa. Es decir, yo creo que el arte del viajero no es viajar, el arte del viajero es viajar todo lo que pueda, pero siendo muy responsable con sus deberes familiares, laborales y ciudadanos. Lo que quiero decir, Hernán, es que recorrer 3/4 partes del mundo en nuestra época pues era como una hazaña, pero no es tan difícil. Hoy en día muchos muchachos lo están haciendo y hay decenas de blogs y de canales sobre eso, pero lo que sí es difícil es combinarlo con esas otras cosas, y sobre todo, o sea, ser uno responsable a la del viajero, y sobre todo uno hacerlo en estos devaluados pesos colombianos, saliendo de un salario. Eso sí merece otro libro y alguna medallita. En el programa anterior precisamente estábamos hablando con un analista financiero, la semana anterior, el doctor Mauricio Roca, quien nos ha hablado de una fórmula del 70-20-10, y gastarnos ese 10% en lo que queramos, en viajes, en alguna afición, etcétera. Hoy en día, pues los muchachos como que viajan con 5 pesos en los bolsillos y pare de contar. Así tuvimos a un viajero acá que recorrió, pues como ya lo mencionaba, Alejandro Turbay, con su blog Viajar para Inspirar, 40 países durante 4 años, compró únicamente el pasaje de ida, sin pensar cuándo iba a regresar. Es muy frecuente verlo ahora en los jóvenes, pero ¿qué tan frecuente es encontrar de pronto algún colega ya de la edad nuestra que haya hecho lo mismo? No, realmente yo le voy a decir la verdad, yo no conozco por ahora ninguna persona, porque estos jóvenes apenas empezaron, que haya estado 300 veces en 140 países. Seguramente lo sabrá, pero yo no los he visto. Lo que pasa es que para uno lograr una cosa de estas, uno no puede tener otras aficiones. O sea, uno no le puede gustar ninguna otra cosa, ni el trago, ni la buena ropa, ni los buenos carros. Hay muchas cosas que uno tiene que, digamos, echar a un lado para poder ser responsable, como le digo, con su familia, con su trabajo y con sus deberes patriotas, y poder viajar. Es muy excluyente, es un oficio, es una afición
que se vuelve un oficio y se vuelve muy excluyente, es como un tercer trabajo. Pero lo que sí le quiero decir es que en este confinamiento yo ya estoy pensando como en retirarme, o sea, yo estoy feliz en mi confinamiento leyendo con todas las dificultades del país y personales, porque todos hemos perdido dinero y y tenemos personas con dificultades, pero yo estoy feliz leyendo los libros, mirando los países que me faltan. Yo sí tengo un año sabático por delante, llevo muchos años haciendo una investigación sobre los migrantes en Colombia. He entrevistado más de 300 emigrantes en todo el mundo y no quiero dejar concluir esa investigación. En mi próximo sabático, si las cosas pues son posibles con tanta dificultad, iré a hacer mi otro viaje por el mundo un año entrevistando a los colombianos para terminar ese libro. Pero yo sí creo que después de eso me voy a retirar. Mi hija se reiría porque cuando ella nació y tiene 20 años, dice a todo el mundo que yo había dicho que me iba a retirar de los viajes. Todo vicioso dice que se va a dejar el vicio. Y yo no sé, yo estoy como tranquilo ya, no siento ansiedad en el encerramiento, estoy feliz viendo mis fotos, mis postales. De hecho, en mi canal yo le explico a la gente cómo organizar sus postales, cómo organizar sus fotos, cómo organizar sus libros de viajes. Así que no estoy seguro, pero creo que en unos años me voy a retirar de mi vida viajera. Vamos a ver si cumplo esa promesa que la he hecho repetidamente toda mi vida. Pero de esa cantidad de países, ¿alguno que en este momento fuese como un sueño para David Roll? Que no haya ido, ¿se refiere, doctor? Sí. ¿Cuál? Sí, yo tengo una lista, de hecho tengo el mapita, vea, se lo voy a mostrar. Aquí tengo el mapita de los que no he ido. Estos son los que no he ido, no sé si se alcanza a ver. Sí. Estos son los que me faltan. Entonces, por ejemplo, aquí para noviembre tenía estos que faltan aquí, que son Kuwait, Bahrein, Qatar y Arabia Saudita y Turkmenistán, que están ahí juntos. Esos, por ejemplo, le tengo ganas. Los de negro son los peligrosos. Hay unos de África importantes que me faltan, que ahí también están, que son Uganda, Tanzania, Zambia, Madagascar. Y ya de Asia, sí, me falta Mongolia, Corea del Norte, Papúa Nueva Guinea y Bután, que es muy caro. Entonces, como le digo, sí tengo países pues que me faltan por ver y repetir, pero estoy contento pues con lo visto y con lo estudiado de esos países. Así que si los que viajan de la nueva generación no me importa, y esos países los puedo ver leyendo, pero de pronto sí, en el sabático o en la jubilación o el día que me jubile, le dedicaré tal vez otro añito antes de retirarme para llenar esos parchecitos que faltan. Sí, perfecto. Bueno, volvamos a otro tema. En el 2015, David Roll aspiró a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y curiosamente, al registrador lo eligen los presidentes de las 3 altas cortes. No le aceptaron al profesor Roll, para subir su puntaje, el haber dictado durante 24 años derecho electoral y partidos políticos. ¿Cuál será la razón para frenar a los académicos en la demostración de la supuesta o verdadera meritocracia constitucional? Bueno, pues yo no sé usted cómo supo ese dato. Me impresiona. Yo no sé usted cómo lo supo, porque yo soy muy discreto en esas cosas. Tiene usted un buen departamento de investigaciones. Pero eso fue verdad. Que hago un libreto. Realmente, en Colombia nadie ha dictado sistemas electorales con más continuidad como lo he hecho yo, y eso pues yo pensé que eso me iba a ayudar en ese concurso. Pero los presidentes de las 3 cortes, cuando yo apelé porque no me aceptaron mi certificado, dijeron que no, que el certificado no indicaba el mes, que decía 1998 pero no decía el mes. Lo curioso es que solo había que demostrar 5 años. Entonces, y el certificado hablaba de 15 años, 17 años. Entonces, ¿qué yo le puedo decir? No, pues no. Después de las 3 altas cortes, ¿a quién apela uno? A nadie. A la Corte Celestial. No hay nada más. Entonces, ¿qué le puedo decir? Pues en otra oportunidad a mí también me sacaron del concurso, un concurso anterior de ese, y dijeron que yo era un político, porque yo era el asesor intelectual del Instituto de Pensamiento Liberal. Y también me sacaron del concurso, pues yo tampoco me quejé. Usted lo menciona ahora, pero yo no me quejé, ni lo dije en ninguna columna ni nada. Y en el último concurso de registrador del año pasado, cuando yo estaba muy cerca por puntaje,
De pronto cambiaron las reglas y decidieron que la hoja de vida solo se iba a mirar después de un concurso de preguntas que yo no pasé porque eran muy técnicas, pues. Y entonces yo perdí nuevamente. Lo interesante es que en ese concurso registrador la persona que ganó es un gran experto y estoy seguro que lo va a hacer mejor de lo que yo lo hubiera hecho. Entonces, pues, en ese sentido uno queda como tranquilo. Y lo otro es que los 3 presidentes de la corte de estas actuales, o que eran en ese momento, son personas muy probas, a las cuales yo admiro mucho y yo entiendo en cierta forma su decisión cuando ellos cambiaron esas reglas del juego, en el sentido de que era legítimo cambiarlas. Tal vez ellos son tan antiplatónicos como yo, tal vez a ellos tampoco les gusta el gobierno de los eruditos y yo creo que dijeron, David está bien en la universidad o en otro cargo en las cortes, pero para esto necesitamos una persona como con más garra política y esto es posible que con muy buena fe hubieran justamente cambiado esas reglas o reestructurado para eso. Yo no creo que me presente más a los concursos de registrador, no, yo lo hago para legitimar en cierta forma la meritocracia, pero yo sí me voy a presentar a más de magistrados, tal vez no el año entrante, pero sí después del sabático, lo que sea. Lo que yo sí aspiro es que en el futuro se elija a alguien para registrador por pura meritocracia y para otros cargos, y que alguien diga, esté uno vivo o no vivo, David Roll ayudó con esa terca ingenuidad a que esto fuera posible, aunque no lo hubiera logrado. Si él no se hubiera presentado tan seguidito a estos concursos, insistiendo en la meritocracia, no hubiéramos tenido esta oportunidad. Entonces yo lo que insisto, Hernán, es que en esta vida sembramos y nos vamos. Y la idea es que otros recojan la cosecha, si nosotros no alcanzamos. Así que yo me siento contento de haber concursado y nunca me oirás en un medio criticando el concurso y diciendo que la meritocracia no funciona. No, yo creo que es un proceso que va bien y que necesita unos ajustes y que tenemos que concursar. Tenemos que concursar para legitimar los concursos y legitimar la democracia. David, hay un libro que se llama Crónicas de un indiano viajero. Yo previamente en las lecturas dominicales del Tiempo, del Espectador, leí en su momento, tal vez en el año 93, 94, esa crónica que me inspiró también como para tomar la decisión de viajar a estudiar, porque eso no era tan fácil ni tan frecuente como es hoy. Aquí tuvimos en uno de nuestros programas de La Pizarra a Alejandro Turbay, que se fue a hacer un viaje y se demoró 4 años en regresar a Colombia. Visitó 40 países en ese momento. ¿Cómo fue el construir ese libro de Crónicas de un indiano viajero? Bueno, le cuento que los viajes cuando yo era joven, si usted se acordará, eran como un vicio, una cosa que uno tenía que ocultar y era muy mal visto, eso era como un pecado, y si uno era abogado irse a viajar, pues peor todavía porque no iba a ser clientes y era casi un delito. Entonces yo dije, me fui a estudiar, y yo me la pasaba viajando, estudiando, pero viajando, y le mandaba cartas a mis amigos, pero con mucha timidez. A veces la fotocopiaba y le mandaba lo mismo a todos, pero yo no pensaba escribir de viajes, porque eso era como estar en un culto de esos en que la gente confiesa sus pecados en público, y yo no estaba de acuerdo en hacer eso. Pero como yo vivía cerca de la Embajada de Colombia, el agregado cultural de la Embajada, ahí en Eloy Martínez, era ahí en Martínez Campos, era justamente Juan Gustavo Coborda. Él lo recibía a uno porque ahí no había casi gente, él era muy querido, y yo le comentaba todas mis historias y bromeábamos y él me recomendaba libros. Era un privilegio para mí, y yo le presté una de esas cartas y cuando menos pensé la publicó en El Tiempo, en las lecturas dominicales. Todo el mundo me escribió, en esa época pues no había internet, todo el mundo me escribió y me llamaba y no sé qué. Entonces yo dije, no, pues si ya me descompartimentaron. Los de izquierda dicen, cuando yo le digo a un alumno, usted que es de la JUCO, ¿qué opina sobre tal cosa? Y me dice, profesor, no me descompartimente. Descompartimente era como no le muestre a todo el mundo cuál es mi ideología y cuáles son mis relaciones, sobre todo en la época en que se relaciona algunas de estas pues con la subversión. Entonces me descompartimentaron, yo me quité el pudor ese, y empecé ya a publicar varios libros sobre eso. Empecé por EAFIT, por este libro de las crónicas del indiano, y sí, es contando cómo vivíamos en los 90 los abogados allí, cómo no teníamos casi plata y pasamos toda la noche muertos de frío para coger un bus, pero después
por la noche, pero después nos íbamos para Marruecos en un bus de esos y disfrutábamos todo lo que podíamos. Entonces, cuando los viajes ya se volvieron de moda, y ya eso de largarse por ahí, que era como decía mi papá, a mi costumbre, esa costumbre suya de largarse por ahí, refiriéndose a los viajes, ya se volvió como un cliché, como una cosa muy buena. A mí ya no me dio pena. Yo dije, bueno, yo he estado en 140 países y ¿qué? No me da pena, y además lo voy a contar en mi canal. Y mi canal se llama así: Cómo viajar por 140 países desde casa los fines de semana. Lo hice con motivo del confinamiento, digamos, enlazado con mi canal de Derecho Constitucional, pero se me quitó el pudor de hablar de viajes. Ya lo hablo sin miedo, aunque no falta la persona que te haga comentarios malucos, sobre todo gente de esa época. Los jóvenes más bien viven admirados. Yo converso mucho con los sobrinos y los hijos de mis amigos que son grandes mochileros y hablamos el mismo lenguaje. Yo creo que yo soy un mochilero de canas. Vamos a seguir hablando sobre ese canal después de la pausa. Estamos en La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad, La Gran Colombia. Regresamos a La Pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia. Ha sido una charla muy emotiva con el profesor David Rol Vélez de la Universidad Nacional de Colombia, un experto en partidos políticos, en viajes, pero también en algo bastante curioso, porque es el nombre que le ha dado a su canal de YouTube: Derecho Constitucional, Política y Jurisprudencia para Extraterrestres. ¿Por qué ese nombre, David? Mire, básicamente lo que yo quiero decir con estos temas, o sea, lo que yo siempre insisto es que se volvieron las personas como unos chamanes de los temas. Entonces, solamente unos cuantos hablamos y los otros no tienen idea. Y yo creo en ese sentido que yo, como usted, Hernán, usted es muy claro en sus artículos. Yo cojo sus artículos y los leo en mi canal, y he tenido hasta 300 visitas, si usted se ha dado cuenta. Usted es muy claro en sus artículos y en sus clases, y yo intento serlo también. Entonces, esa idea de que hay unos chamanes que tienen todas las respuestas, no. La ciencia política, el derecho, la jurisprudencia son muy de sentido común. Entonces, al principio uno hacía esos libros gordotes, esas tesis doctorales, y eso pues lo leía muy poca gente. Después yo aprendí a hacer artículos más ligeros. Después aprendí a hacer columnas. Hace muchos años soy columnista en El Mundo de Medellín y en el periódico de la UN, de la Nacional, y escribo en El Tiempo con alguna frecuencia, y en otros medios. Entonces aprendí a escribir cortico, pero me di cuenta que en este mundo digital ya la gente no capta esto, que es necesario contarlo mucho más didáctico, en 15 minutos. Entonces mis videos no duran más de 15 minutos y son sobre eso. Se llama Política para Extraterrestres. Es decir, para que lo vea una persona que, aunque no sepa nada del tema, lo entienda, incluso aunque sea un extraterrestre. Y en ese sentido mi canal pues ha tenido éxito, porque en solamente 4 meses tenemos casi 15.000 visitas y casi 600 suscriptores. Así que creo que funciona. A veces es uno un poquito cansón con los amigos, porque uno les manda el link y entre 500 pues siempre hay 2 o 3 que protestan, pero sí, a la gente lo agradece. Tanto esto como el de viajes, la gente lo agradece. Todos los días, cada vez que mando un video, siempre hay alguien que me dice: David, gracias por contarnos esto, gracias por el tema por ayudarme a entender una cosa tan compleja como esta. Y por los viajes también lo agradecen, pero incluso gente que no es politóloga ni abogada me escribe y me dice: sí, yo lo entendí, yo soy uno de esos extraterrestres y yo entendí lo que explicaste. David, haciendo pues todo ese balance acerca de los partidos políticos, de las reformas políticas, ¿cómo se pueden entender, así como para extraterrestres, las reformas políticas en Colombia? ¿Hace falta hacer ya un balance en los 30 años de la Constitución del 91? Mire, yo lo he dicho en mis columnas y en mis libros, definitivamente, especialmente en el último libro, Reforma Política Ya, y en el observatorio que sacamos hace 15 días. Hay que hacer reformas políticas por el Congreso principalmente, pero si por asamblea. Tampoco estoy en contra de una reforma política de asamblea, pero hay que hacerla. Es decir, hay que adecuar. Lo que sí creo yo, y esto debo ser muy claro, y creo que coincido con algunos escritos suyos, es que no se debe aprobar nada que antes no haya sido
logrado en un consenso en un consenso de expertos, de políticos y ciudadanos. No unanimidad, pero sí consenso. Es decir, que después de que los expertos han dicho estas dos o tres cositas hay que hacerlas, la mayoría de los expertos, los políticos, la mayoría digan estas dos o tres cositas hay que hacerlas. Y los ciudadanos, porque siempre la democracia supone tener la aprobación de los ciudadanos, digan estoy de acuerdo, entonces ya eso se debe llevar al Congreso. Pero no se debe hacer como sacar un sombrero, sacar de un sombrero de un mago un conejo. Y eso es lo que yo critico mucho en las reformas políticas. Para darle un ejemplo rápido, ya que tenemos un poquito de tiempo, el voto obligatorio es muy bueno, a mí me gusta y todo, pero a la gente no le gusta. Entonces, primero habría que convencer a todos los expertos, después a todos los políticos y después a los ciudadanos de que eso no va contra sus derechos y ahí sí aprobarse. Entonces sí, hay que hacer reformas políticas, pero yo creo que hay que hacerlas de una manera muy pausada. Un poco lo que dice el autor alemán. Hay un trío, pues, que se dedica a eso, que es lo que yo llamo el trío franco-italiano-alemán, que son Duverger, Sartori y Nolen. Pero Nolen es el que más me gusta y me dice, no, uno tiene que ir adecuando los sistemas políticos, no copiarlos, pero lo tenemos que ir adecuando y estamos atrasados. Sí, hay que hacer reforma política ya, pero sobre todo hay que hacer un gran debate. No se pueden llevar reformas políticas al Congreso antes de hacer el debate. Pero bueno, ya estoy cansado de decir esto, espero que algún día me hagan caso. Pasemos a las sentencias de la Corte Constitucional, que tienen unos principios fundamentales en la congruencia, la motivación, la colegialidad, la eficacia y la conservación de la norma. ¿Esto se da en un 100% o en esos recurrentes fallos 5-4 se llega de pronto a desestabilizar la legitimidad de una sentencia? Pues mire, en estos días hemos hablado mucho de eso. De hecho, el tema del concurso fue ese. En el concurso de magistrado nos preguntaban mucho, ¿usted qué haría frente al choque de trenes? Y mi discurso final fue el siguiente. Hay varias opciones. Usted puede legislar para evitar ese choque de trenes, pero a veces el legislador se demora mucho o el legislador no quiere meterse en esa pelea en casa ajena. También está la autorregulación, y como usted sabe que usted es más constitucionalista que yo, la autorregulación funciona a veces. Todo esto de los requisitos de procedibilidad genéricos y específicos sí funcionó, pero cuando no le hacen caso, entonces la autorregulación no funciona. ¿Qué es lo que yo propongo? Y no soy el único, otros candidatos, tal vez alguno de los que quedó en la terna, que yo no quedé, lo dijo también. Hay que hacer unos pactos entre las cortes, pero no unos pactos para que los ciudadanos se queden sin un derecho a tutela en cierto nivel, no. Unos pactos para que haya una aproximación jurisprudencial, hay que aproximar las jurisprudencias. Definitivamente, si uno no cree en el debate, no cree en el derecho. Si uno no cree en el raciocinio hablado, uno no cree en la democracia. Entonces sí creo que las cortes pueden hacer ese trabajo. De hecho, mencionaba yo en mi concurso, en mi presentación de concurso, que una ley que decía que, por ejemplo, la JEP y la Corte Constitucional debían reunirse para definir un tema de jurisdicción. Eso cayó, fue inconstitucional, pero algo así es lo que yo sugiero. Un diálogo, y yo creo que una vez que se dé el diálogo, después se puede hacer la ley. Muchas veces la norma, sobre todo en estos temas de reforma constitucional, la norma llega cuando ya están listas las personas, así como por ejemplo la norma de la democracia interna fue aprobada en el 2003 cuando los partidos ya la estaban practicando, aunque hay dificultades todavía. Entonces lo mismo con el choque de trenes. Hay que pactar, hay que hacer un pacto entre la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y la Corte Suprema, unos pactos de mayor o menor alcance. Yo me ofrecí a hacerlos, pero bueno, ya en este caso no va a ser magistrado. Creo que usted y yo desde la academia podemos ayudar en ese sentido, doctor Olano. Doctor David, una última pregunta porque ya estamos con el tiempo medido para cerrar nuestra emisión de hoy de La Pizarra. Su abuelo materno nació en Bolívar, Antioquia, el doctor Vélez, y escribió pues las crónicas de sus viajes a Europa en 1929. Pero también su abuelo, ese era su abuelo materno, su abuelo paterno, por otro lado, concursó para ir a pie desde Argentina hasta los Estados Unidos, y cuando pasó por Medellín
cogió otro camino que fue el de enamorarse y casarse con una paisa. Hablemos rápidamente de ese espíritu viajero de los dos abuelos para cerrar el programa. Pues de mi abuelo materno, don Raúl, yo ya he escrito 2 libros. El uno se llama Crónicas de Viaje 1929 y el otro se llama El viaje está en la sangre. Justamente ese título se lo inventó mi hija cuando tenía 10 años. Y fue el que se aprobó, y hasta también el diseño que hizo ella de un avioncito y un barco en un tubo de ensayo. Y ella incluso a los 12 años me dijo: papi, yo voy a viajar por el mundo como tú, para que sepas, no voy a vivir en Colombia. Y a los 17 años se fue para Europa y no ha vuelto, allá está estudiando. Entonces eso sí está en la sangre. Mis tíos, el sacerdote y el psiquiatra también fueron muy viajeros. Por el otro lado, el lado de mi abuelo paterno, no. Yo también escribí la historia de mi abuelo paterno, pero de esas cosas que, como al finalmente él era judío, pues no he logrado como publicarlo ni en el mundo judío ni en el mundo no judío, pero es una historia muy fantástica también, porque yo admiro mucho más a mi abuelo católico, porque me siento más inspirado por él, por su responsabilidad, y porque fue capaz de viajar y, como digo yo, nadar y guardar la ropa. Pero mi abuelo también se supone que fue espía del ejército de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, cuando iban a tratar de destruir el canal de Panamá, y hablaba como 13 idiomas. Entonces yo he contado la historia de esa parte de mi familia judía que nosotros dejamos, pues digamos, el último judío de mi familia fue ese abuelo, y lo he tratado de publicar, pero no he podido. Pero sí está en la sangre, definitivamente. Es una cosa que no puede decir uno pues que es un mérito o que es una virtud o un vicio. Es una necesidad de conocimiento, muy relacionada con la necesidad de los libros. En el caso de mi abuelo, si ustedes leen el libro, que ya está disponible en AFIT, incluso virtualmente, él lo que dice, él lo que se va a Europa es porque se llenó tanto de historia, siendo profesor de historia, que estaba loco. Y cada vez que vigila un lugar, ya sabe todo. Era como un Google de la época, mi abuelo. Pues ha sido una charla agradable con un politólogo, constitucionalista, jurista y además con un espíritu viajero que nos atrapa realmente en su conversación, el doctor David Rol Vélez. Muchas gracias por haber estado en la pizarra. No, gracias a usted y a la Gran Colombia, que me dejó dar clases tantos años allá en Armenia, y aproveché para viajar y conocer toda esa región cafetera. Pues hasta aquí la pizarra con el profesor David Rol Vélez, profesor de la Universidad Nacional de Colombia y de la maestría en Derecho Público de la Universidad La Gran Colombia. La pizarra, el programa de la Vicerrectoría de la Universidad La Gran Colombia.